Y estamos a esta hora de la tarde acá en Radio Camila. Para muchos, mucha alegría por la cantidad de gente que se juntó acá en nuestro país. Se habla, por ejemplo, en el centro de nuestro país, hablamos de Santiago, de diferentes partes, más de 1 millón de personas. Nuestra comuna igual se movilizó y bueno, en sí, todo un país. Y en esta tarde queremos compartir con ustedes. Tenemos acá en nuestro estudio a don Alex Melgarejo, don Manuel Tuma, don Claudio Fuentes, don Siegfried Fauchman y otro invitado más que tendremos en pocos momentos. ¿Cómo estamos, Alex? Muy buenas tardes, nuestro mediador acá. Buenas tardes a toda la comunidad, a toda nuestra comuna de Tirúa. Contento, un poco emocionado, diría yo. Emocionado. Cuando llegué acá al estudio le compartía a los que comparten esta mesa esta tarde, que realmente nunca pensé que iba a haber algo como lo que se está dando hoy día. Sobre todo yo tengo algún pasado por ahí que no me enorgullece. Pero sin embargo considero que esto está fuera de serie. Nunca pensé, hace unos meses atrás conversábamos en el lugar de trabajo con mis colegas y decíamos ¿cuándo la gente se irá a cansar? Todos sabíamos que nos estaban metiendo el dedo en la boca, por decirlo menos, constantemente, y cuándo nos íbamos a cansar y cuándo íbamos a comenzar a hacer algo distinto. Y ya se comenzó hace unos días. Y hoy día ha sido como la parte más cúlmine de todo este proceso. Así que vamos a compartir nuestras opiniones con el panel. Quiero comenzar por don Claudio Fuentes, su parecer acerca de lo de hoy día y de todo lo que se viene arrastrando estos días anteriores. Buenas tardes, queridos amigos, amigas de la Radio Camila. Primero que nada, decir que estoy satisfecho, muy contento de que me hayan invitado a este panel. Mira, Alex decía emocionado. Yo tuve la oportunidad de ver desde unos 70, 80 metros de distancia el primer rocket que golpeó la moneda en aquel fatídico 11 de septiembre de 1973. Y se imaginan ustedes hoy 25 de octubre, día en que se celebra casualmente un aniversario más de la Revolución Rusa. Hoy fue el 25 de octubre, no el 7 de noviembre, porque cambiaron el calendario los rusos, entonces ahora le instalan el 7 de noviembre, pero en realidad fue el 25 de octubre, el día del triunfo de la Revolución. Ver esta imagen de la Alameda, aquella Alameda que Allende dijo que algún día se iba a abrir para que pasara el hombre libre, verla hoy constituida en un mar de jóvenes de mi patria. Jóvenes que día a día los estigmatizamos. Jóvenes que siempre planteamos que están consumidos por la droga. Jóvenes a los que les decimos que nada les importa. Jóvenes que al parecer, ¿cierto?, están víctimas de la vanidad, víctimas del egoísmo. Verlos compartiendo con alegría, con entusiasmo, un objetivo político por el que están dispuestos a arriesgar un poquitito más que caminar. Verlos con el entusiasmo, con la esperanza, indudablemente emociona y mucho, y mucho. Así es que dispuesto a conversar sobre esto que está pasando en el país, porque se hace 15 días, hoy compartí en la tarde con un grupo de adultos mayores, les decía, si hace 15 días le hubiéramos dicho que hoy, 25 de octubre, el país sería otro, no me habrían creído, digamos. Pero así es la historia, pues la historia la escriben los pueblos, como dijo nuestro presidente mártir, y no la escribe, ¿cierto?, un científico político en un laboratorio. Y aquí está el pueblo de Chile, pues demostrando que la historia efectivamente la escriben los pueblos. Muchas cosas van a cambiar, Alex, muchas cosas. Entre otras cosas que nos dejen de llamarnos soñadores, románticos, ¿cómo las otras palabras que nos dicen? ¿Ah? Claro, además chambullento, de todo lo que nos dicen, digamos, ¿ya? Teníamos razón.
Esta sociedad está mal hecha, está mal construida, está mal constituida. Siempre lo dijimos, pero nunca nos escucharon. Siempre nos decíamos que chamullábamos. Chamullábamos. Hoy esperemos que logremos por fin tener la atención. No importa que sean pocos los que estén en la sintonía, lo importante es que entiendan que lo hacemos con corazón y con la convicción de que estamos diciendo la verdad. Eso, es muy importante lo que dice don Claudio, porque hay diferentes miradas también por las diferentes generaciones. En realidad yo soy hijo de esta mala democracia desde el 90 en adelante, donde se nos convenció en un primer momento que nada podía cambiar. Es decir, no se pueden subir las pensiones, porque si se suben las pensiones entonces quiebra la economía. No se puede subir el sueldo mínimo demasiado porque si no quiebra la economía, que viene la cesantía. Y crecimos con eso. Entonces siempre estaba el miedo como a derrumbar todo. Y siempre estaba el miedo como a volver a esos años oscuros que se decía del año 70, al año 73, donde volver a eso era como el caos, como todo. Y de poco nosotros, esta generación se fue dando cuenta que no era así, que realmente teníamos que hacer algo, que teníamos que cambiar un poco el rumbo de esto. Y todas las generaciones unidas hoy día, da gusto ver en las marchas a niños, a bebés, a adultos jóvenes, adultos mayores, luchando por esto. Así que los sentimientos en esta primera ronda, vamos a ver qué es lo que sentimos nosotros de esto que está pasando y después vamos a ir entrando en materia acerca de los temas de fondo que queremos tratar. Así que vamos a ir ahora con don Manuel para que nos dé su impresión acerca de esto que está pasando en estos días. Muy buenas tardes, vecinas y vecinos de acá del Tiñuba. Es que llegó otro conversista acá que me tironea como pobre viejo que soy, pero ya me voy a desquitar. Bueno, hablando de viejo, la verdad es que he visto a lo largo de todos los años que tengo, he visto desarrollarse muchas cosas, muchas. Lo que sí me tiene asombrado, creo que los que me escucharon alguna vez quizás dudaban, o como decía recién aquí el señor Fuente, que no nos creían. Cuando hablo de chamullento, yo no soy chamullento, ustedes me conocen. No. Bueno, aquí hay que tomarse un poco el pelo porque resulta que todos estamos contentos. ¿Y qué nos contenta? ¿Por qué estamos contentos? Cualquiera de ustedes que está en la casa escuchando, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Estamos recobrando la dignidad. Estamos sintiéndonos personas, no objetos. Creo que, sin darnos cuenta, nos sacaron una carga que llevábamos hace muchos años. Mucho. Miren, vamos a dejarle que siga otro de los compañeros que están acá cerca, compañeros en la radio, quizás afuera no mucho, porque una vez utilicé la palabra compañero y me dijeron que compañeros eran los bueyes. Momento, dije yo, compañeros somos todos aquellos que vendemos nuestra fuerza de trabajo para poder subsistir. Y otra cosa, somos compañeros por las necesidades básicas, el hambre, falta de techo, falta de educación. No digo formación, porque tal como decía acá mi compinche, el profe, a nosotros a ustedes nos los formaron, nos deformaron a todos. Por eso que hoy día digo que estoy asombrado del acontecimiento que está ocurriendo. Creo que más adelante la pregunta es, ¿qué es lo que viene? Bien. Bueno, ahí está la opinión entonces de don Manuel Tuma en esta primera ronda, donde estamos dando a conocer nuestras impresiones primeras, nuestro sentimiento acerca de este movimiento que empezó hace algunos días atrás y que hoy día tenía una jornada gloriosa. Siegfried, usted. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, a mí no me extraña en absoluto lo que está pasando. Esto
si uno hace una lectura de la marcha de los pingüinos hace años atrás, este es un proceso que lleva largo tiempo y era como una olla a presión. A mí no me extraña lo que está pasando ahora y porque se veía venir. Era una y bueno, y afortunadamente o lamentablemente, no sé, lo que detonó fue esto 30 pesos. Esto fue como fue como la guinda de la torta, ¿no es cierto? Y hizo estallar esta olla. Y es importante, estamos hablando de una generación que no tiene nada que perder. Yo joven veo lo que están viviendo en la actualidad nuestros abuelos y todos los abusos que se han cometido. Entonces es una generación que no tiene nada que perder, no tiene jubilación, están condenados a recibir alguna jubilación, la educación, el acceso a la salud. Entonces lo importante de esto es que tiene que haber algún resultado. Estamos ante un gobierno que no se da cuenta del tenor de los acontecimientos. Y bueno, hay que tener resultados, eso es lo importante, ¿no es cierto? Pero tiene que ser, no esto como las migajas que en estos momentos está tirando el gobierno, ¿no es cierto? Con el aumento del sueldo mínimo, una ley de fármacos. Yo creo que el cambio tiene que ser estructural. Y lo más estructural, la carta fundamental de todas las naciones es una nueva constitución y por supuesto a través de asambleas constituyentes, que es para donde yo creo que va el futuro, así tiene que ser. Bueno, y esperar los resultados, pues, a ver qué dice el gobierno. No sé, yo tengo mi duda a que pueda haber algún cambio que involucre cambio a corto plazo, ¿no? No estamos hablando a largo plazo, porque a largo plazo. Eso, pero contento y feliz, pues, obviamente por el despertar de nuestro país. Eso, yo tengo la impresión de que este gobierno es el grupo, digamos, que conforma el gobierno, es el menos preparado para asumir estos cambios. Y yo hablo de todos los gobiernos, esto es transversal claro, al gobierno de la oposición, concertación. Una acumulación de cosas que ha venido, pero si alguien tenía que hacer el cambio, este gobierno es el peor preparado para hacerlo, porque va totalmente en contra de su esencia. Entonces, necesariamente va a tener que haber gente que ingrese a este gobierno y que tenga una esencia de cambio, y no la esencia actual que tiene el actual gobierno. Perdón que interrumpa. Esto no es un cambio de gobierno. Esto para dónde va es un cambio de sistema. Exactamente. De que no esperemos que este gobierno, porque ya no hay gobierno, cuando tenemos las fuerzas militares, brazos armados, la burguesía, matando y asesinando, no es gobierno. Esto sería una dictadura así, muy clara. Perdón me haber interrumpido, porque tenemos la otra visita. Sí, está con nosotros don Carlos Bresciani, así que le vamos a dar la palabra a él para esta primera ronda de las impresiones, así como a flor de piel de lo que está pasando, Carlito. Bueno, hola a todos y a todas los que están escuchando, especialmente los que están aquí en la mesa. Yo era el que tiraba las tallas al comenzar, le tiraba la mano ahí a Tuma para a ver si está tan... Y tiene fuerza todavía, ¿eh? Algo. Bueno, a los que están en sus casas, saludarlos. Y yo tengo una mezcla de sentimientos, he pasado esta semana por muchos sentimientos. Por un lado sentir como la rabia con los modos cómo se resuelven los conflictos sociales en este país, tanto como de la parte más que tiene que ver con el Estado, con el gobierno, pero también con las respuestas que a veces la ciudadanía da como para poder generar la crisis. Pero también siento esperanza. Yo creo que esto es una oportunidad re grande para soñar otro país, otro modo de ser país, de relacionarnos entre nosotros.
Y a mí me impresiona lo que está pasando, pero no, también yo coincido como con Cifris que no es algo nuevo. Venimos desde hace tiempo con con una forma de expresar un malestar que fundamentalmente lo han liderado los jóvenes. O sea, todos los grandes cambios que hemos tenido, que no son tan grandes, pero algunos sí, como la educación, como el tema de la educación y eso, lo han liderado los jóvenes, no hemos sido los viejos. O sea, han sido los jóvenes los que han impulsado las transformaciones, y por lo tanto son ellos los actores principales a quienes hay que también preguntarles. Yo creo que una forma de salir de la crisis, de la oportunidad o crisis actual es preguntando, o sea, ellos hay que dialogar en su espacio, eso es una cosa. Y después lo otro más de fondo, yo creo que estamos yo siento que lo que se ha manifestado en estos últimos días, pero no solo en estos últimos días, en este territorio se viene manifestando hace mucho tiempo, pero también en el mundo de la educación, en el mundo del mundo sindical, en este país. Creo que lo que estamos viendo es como el síntoma de una enfermedad. En el fondo, esta fiebre que se manifiesta en la calle es el síntoma de una enfermedad mayor que, si no la atendemos, vamos a terminar por quedarnos solo en los síntomas y no en lo que produce la fiebre, ¿no? Y lo que produce la fiebre tiene que ver con un modo de relacionarnos entre nosotros que fundamentalmente tiene que ver con un modelo como en donde el capital, el neoliberalismo nos hace tratarnos más bien como cosas, como bienes, como usuarios, como beneficiarios, como emprendedores, y no como personas que tenemos historia, que tenemos derechos, y no solo personas, sino también pueblos. Pero no solo eso, sino también de una enfermedad más profunda que tiene que ver con el modo como decidimos en este país. Si hay algo que nos han enseñado desde el mundo del movimiento mapuche y de otros movimientos sociales en este país, es que lo que estamos viviendo hoy, la crisis de hoy, es fruto no de más o menos lucas. El tema no es más o menos lucas. En parte tiene que ver con plata, pero no es pongámosle más lucas y de dónde vengan los impuestos y más impuestos acá, más leyes para allá, más leyes para acá. El tema es cómo decidimos juntos y juntas el futuro de este país. Por lo tanto, es una democracia con un modelo distinto de ser democracia. El modelo que tenemos de democracia hoy día es un modelo representativo, en donde yo una vez cada cierto año entrego un votito y después, bueno, si te he visto no me acuerdo, y bueno, todos sabemos el malestar que nos ha producido a muchos de nosotros y a muchas de nosotras el hecho como de dar un voto y después nos prometieron tanto y después no pasó nada. Bueno, ese sistema está en crisis. En cambio, el sistema que de alguna forma ha ido evolucionando desde la calle tiene que ver con el modelo que es más horizontal, que es más participativo, comunitario y territorial. Es decir, que cada barrio, que cada población, que cada territorio pueda pueda decidir su futuro, pueda decidir cómo vivir en su espacio territorial. Que eso sea vinculante, que esa democracia más local y participativa pueda ayudarnos a decidir qué plata, cómo usar la plata, para dónde, qué. Entonces, para mí eso es un tema como que está bien más de fondo. Ahora, eso es lo que hace crisis aquí también. O sea, lo que tenemos aquí en el territorio justamente es que todo es decidido más bien de afuera y pocos espacios participativos tenemos acá adentro, en donde poder dialogar y conversar. Tiene que venir una crisis para que nos podamos juntar los vecinos y vecinas para conversar el tirúa que queremos. Entonces, si uno ve las marchas que han habido acá, uno ve de Chincola J en esa marcha, ya vemos de todo, súper transversal. Bueno, espacios como ese es el que nos hace falta, ¿no? Pero hay transformaciones mayores, y yo le doy gracias de verdad a los jóvenes que han podido liderar esto, ¿eh? Otra cosa es lo que pasa más a nivel territorial aquí, lo que está pasando en Quidico, lo que pasa acá, que tiene que ver que a río revuelto ganancia pescadores, pues aquí se aprovechan mucho y se ponen mucho el poncho de las causas para poder generar otro tipo de actos más delincuenciales y todo, que eso tiene a la gente bien asustada y con miedo. Un miedo que no es un tema de que hay buenos y malos, sino que es un miedo que también se instala y se quiere instalar desde cierta estructura más amplia, ¿no? Hay mucha gente que le conviene que haya miedo, ¿no? Para generar o más militares y policía, o para generar más autodefensa sin control. Bueno, esta es entonces la opinión de Carlos Bresciani. Estamos teniendo la primera ronda de
opiniones de lo que estamos sintiendo en primer momento, así como a flor de piel, de lo que está sucediendo, este movimiento social que se generó hace unos días atrás y que hoy día ha tenido como su parte más medular, con estas marchas enormes, con estas concentraciones enormes. La marcha más grande de Chile ahí se dio en Santiago, más de 1.200.000 personas. Estamos viendo entonces en esta primera ronda, se nos acaba de sumar otro contertulio, don Basilio Millanao, representante de la Cámara de Comercio de Tirúa. Así que también queremos saber, don Basilio, cuál es su parecer acerca de todo este movimiento a nivel nacional, para después ya en las próximas rondas ir viendo ya a nivel más local, pero a nivel nacional, ¿qué le parece toda esta efervescencia y este movimiento social que se ha generado en nuestro país? Buenas tardes a todo el panel que está acá, buenas tardes a la audiencia de la radio, a los vecinos, a todos los que hacemos posible este trabajo que se está haciendo. Creo que es importante, un bonito desafío para todos los que estamos acá. Mi opinión mía personal, creo que estamos todos de acuerdo, compartimos lo que hoy día pasa en el país. Yo en lo personal creo que uno de esto aprende y de repente llega a emocionar. Ahora yo estaba viendo en la televisión cómo la gente sale, se manifiesta, y creo que hoy día es un Chile distinto. Entonces eso creo que nos abriga una esperanza para los que somos clase obrera, trabajadores, emprendedores. Eso es mi opinión a nivel general de lo que pasa hoy día en el país, pero también una preocupación por lo que pasa en nuestra comuna. Nosotros como vecinos, comerciantes, hemos tenido que hacer un esfuerzo adicional para poder resguardar nuestros hogares, nuestra fuente de trabajo, para los que tenemos algún pequeño emprendimiento, un pequeño negocio, tenemos fuente de trabajo, y hoy día creo que se está viendo afectada por los hechos que hoy día tenemos en nuestra comuna, que creo que esto no nos beneficia a nosotros como comuna, por el contrario, es una mala imagen que se ve afuera, ver las redes sociales, por ejemplo, las noticias en Cañete uno las ve. Creo que esto no lo hace bien a nosotros, pero también felicitar, por ejemplo, lo que es Tirúa Sur, las comunidades, la población acá. Creo que están todos muy preocupados del vecindario, tener un orden, guardar, y esto nos ha servido como para conocernos, para intercambiar ideas, analizar cosas. Yo he escuchado, no me conta a mí, que hay amenazas de locales que los quieren quemar, una iglesia rayada. Uno no sabe quiénes son, pero es una preocupación igual. Pero esto también tiene un desgaste para uno que tiene que trabajar todos los días, trasnochar. Creo que eso también nos afecta a nosotros como personas. Es un problema que creo que entre todos tendremos que sacarnos adelante. Yo valoro los esfuerzos que ha hecho el alcalde durante estos días. Yo sé que él ha hecho unas cuantas reuniones viendo la posibilidad de que esto pueda cambiar por hartas razones. El comercio, yo en lo personal me toca hablar por la parte comercial. Nosotros somos comercio pequeño y nos abastecen lamentablemente desde el lado norte. Los vendedores, las bodegas, los camiones, todo viene de allá. Y yo me corresponde hacer conversaciones con los encargados de ruta, y hoy día, por ejemplo, hay un temor, hay negocios que yo hoy vengo llegando a Temuco hoy día buscando alguna mercadería, y eso ya de una u otra manera uno tiene que entrar a cambiar los márgenes de valores, y eso viene a repercutir específicamente en los clientes, las personas que hoy día no pueden trabajar, no pueden generar recursos porque no hay una seguridad, una garantía de que vehículos chicos, vehículos grandes, sabemos que el hospital igual ya tomó una decisión donde no van a exponer vehículos ni choferes para ver el tema de los enfermos. Hay gente que se va a dializar, y creo que una preocupación hoy día importante para las autoridades
y para todos. Entonces, eso a mí es lo que más me preocupa en lo personal, y creo que es una preocupación igual de todo el comercio. Eso puede ser de mi opinión, y no sé, pues yo vengo un poco atrasado, no estoy tan informado de lo que se está tratando, pero me imagino que en ese contexto está la reunión. Gracias. Bueno, sí, la primera parte era como ver nuestros sentimientos acerca de lo que estaba pasando, pero también queríamos tocar la parte digamos, local. Así que en una segunda parte de la conversación vamos a ver el tema local, y en una tercera parte vamos a expresar cuáles serían, a juicio nuestro, las soluciones que podrían llevar a un mejor término todo esto que está pasando. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con nuestra conversación. Bueno, vamos a seguir. Durante la pausa musical se produjo un buen debate acá, y es lo importante también, estamos para eso, no todos vamos a pensar lo mismo, y así vamos a representar también en alguna medida la opinión de los que nos escuchan y de la comunidad en general. Vamos a ir con la segunda ronda para retomar, donde vamos a tratar los temas de fondo y cómo este conflicto, crisis, como lo podamos llamar, o movimiento social, va a tener una salida. ¿Cuál creemos nosotros que va a ser la salida? ¿Cuál creeríamos nosotros que tendría que ser la salida? ¿Y cuál creemos también que va a ser? Porque uno es lo que nosotros quisiéramos que pasara, y otra cosa es lo que puede pasar con las instituciones como tenemos hoy día, sean, como decíamos acá, legítimas o ilegítimas, pero hay instituciones que tienen que seguir funcionando, y creo yo, en mi humilde opinión, que si bien es cierto se ha generalizado este hashtag de renuncia Piñera, yo creo que el presidente no va a renunciar. O sea, pensar que va a renunciar mañana o pasado, que esa va a ser la salida del conflicto, yo creo que estamos apuntando mal. No va a renunciar. Y si renunciara, asumiría Chadwick. Y si no es Chadwick, todos los otros para abajo. O sea, la renuncia de Piñera tampoco soluciona nada. Vamos a ir con don Claudio Fuente acerca de las posibles soluciones y cómo podríamos desentrampar este conflicto. Indudablemente este es un programa de radio, además un programa panel donde hay varias personas, y por lo tanto tenemos que tratar de ser sintético y estamos hablando de un tema de tal magnitud que ser sintético y exponerlo es un poco difícil. Pero vamos a tratar de ver algunas cosas como por una deformación personal, digamos, fruto de ser un estudiante fracasado de ciencias sociales. No puedo evitar pensar, ¿cierto?, cuáles podrían ser los caminos de avance que puede tener no digamos avance, porque la palabra avance ya me la va a objetar también mi compañero. ¿Cuáles podrían ser los caminos tampoco de solución, sino que los caminos que esta situación podría llegar a tomar? ¿Cuáles podrían ser? Alguien planteó por ahí que renuncie el presidente, ¿cierto? Que renuncie el presidente en vista de toda esta movilización social, que el presidente renuncie, y inmediatamente alguien salta y dice, no, es que quedaría Chadwick, que es peor. Entonces, no necesariamente. El presidente podría renunciar después de nombrar un nuevo ministro del Interior, y renuncia después, digamos, y entonces queda un nuevo ministro del Interior que podría ser una persona de gran ascendiente nacional, y que por lo tanto la gente quedaría toda esperando cuál sería, ¿cierto?, las decisiones que se tomaría, y dependiendo por qué camino avance la situación, podría ser más o menos aceptada el camino propuesto, ¿eh? Más o menos aceptado el camino propuesto. Una persona de gran ascendencia nacional, en otros tiempos podría haber dicho yo perfectamente el cardenal Silva Enríquez, por ejemplo, por decir una cosa. Pero claro, ahora sabemos, ¿cierto?, que tampoco ahí en ese mundo tenemos mucho que buscar, ¿no? La cosa, al parecer, va caminando por la información que uno tiene a través de la radio y la televisión y a través de amigos periodistas. La cosa va caminando por una propuesta de cambio de gabinete, ¿ya? Él va a hacer una propuesta de cambio de gabinete. Si no la hace hoy, la hace mañana, el domingo, pero indudablemente de esta situación él va a proponer salir de esta situación a través de un cambio de gabinete y una agenda corta. Agenda corta que va a contemplar 3 o 4 cosas más suculentas que las que hasta ahora, y una propuesta que es la que le exige la calle, que sería avanzar hacia la construcción de una nueva constitución. Muy difícil que lo plantee él, muy difícil que lo plantee de inmediato después de esta salida. O sea, la estrategia que está planteando el gobierno es
sorprender a la calle con un nuevo gabinete, un gabinete compuesto por un equipo de unidad nacional, como le llaman, ¿cierto?, donde integre personas que usted no espera, que usted ni yo ni nadie espera, ¿cierto?, que es una sorpresa. Les digo, por ejemplo, para que me entiendan los que están en la casa, se me ocurría adelante, por ejemplo, ¿qué pasa si aparece Beatriz Sánchez como ministra de Educación pasado mañana? Entonces, los cargos más probables, los equipos más probables que se van a tener un nuevo jefe, a mi juicio. Economía, el ministro Fronten se tendría que ir por sus declaraciones y por su manejo se tendría que ir. Educación, tendría que desaparecer, la cara más odiada del gobierno, ¿cierto? Interior, el que ha manejado mal la crisis y el que autorizó la salida de los militares a la calle y todo esto. Interior, ya tenemos 4, y eventualmente Hacienda por su declaración de que las flores habían bajado de precio. Ese podría ser el cambio de gabinete, ¿cierto?, a través del cual el presidente podría proponer una salida. De ahí a que esto funcione es otra cosa, ¿ya? Esa es una propuesta de salida, pero que funcione, que la calle lo acepte, que la ciudadanía lo acepte, que todo el mundo quede tan impactado que queden mirando para el techo, va a depender de los nombres, ¿cierto?, que él instale en este nuevo gabinete y la premura con que se ponga en tabla el tema de la construcción de la nueva Constitución. El mecanismo, acuérdense que el mecanismo de asamblea constituyente ya se planteó hace más de 6 años, ¿cierto? Y sin embargo, yo diría que los medios de comunicación, que no lo hemos analizado acá y que juegan un papel muy importante en toda esta crisis, los medios de comunicación ya nos ganaron el asamblea constituyente como una mala cosa. En el inconsciente colectivo de la gente, asamblea constituyente significa Venezuela. Entonces, difícil que el nombre por lo menos se mantenga, va a tener que ser otro nombre, con el mismo objetivo puede ser, pero otro nombre. Eso. Ahí está entonces la opinión acerca de posibles caminos que va a tomar esta crisis en Chile. Vamos a ir ahora con la opinión de don Manuel Tuma al respecto. Bueno, he escuchado con mucha atención lo que dice acá. Gracias, yo sé que ha sido difícil para ti, pero gracias. Pero él cree siempre que yo llevo la contraria. No. Parece que es más porfiado él que yo. Yo no creo, sinceramente, que cuando se moviliza todo un pueblo en un país de norte a sur, sea para pedirle la opinión o cambiar ministro. Cuando comenzamos a conversar, yo hablé que no era un cambio de gobierno, este es un cambio de sistema, que se entienda, de sistema. Ahora, cuando hablamos de un cambio de sistema, es cambiar todos los crímenes que ha cometido este sistema, en contra de toda la clase trabajadora, en contra de todas las mujeres, en contra de los niños. Veamos los problemas, para citar algunos: educación, salud, todo. Entonces, ¿qué es lo que hay cuando se empieza a decir desde acá? Lo escuché con mucha atención lo que dice Asamblea Constituyente. Está criminalizada, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo parte la democracia? ¿Qué es lo que es la democracia? ¿De dónde parte, señores? De la Asamblea Constituyente. No hay nada más democrático. Le pongan los ismos, comunismo, chilenismo, cagonismo, que eso en gran parte. Llevamos más de 40 años por cagones, y cuando despertamos todavía tenemos miedo. Cuando dije que nos habían deformado como personas, no tenemos libre albedrío, no somos capaces de pensar por sí mismos, estamos esperando órdenes. El poder, señores, según la Asamblea Constituyente, va de abajo hacia arriba, no como acostumbramos hoy día, que viene de hacia arriba hacia abajo.
La Beatriz Sánchez puede ser un amor de mujer, una compañera luchadora, todo lo que ustedes quieren, todo lo que deseen, así como hay mucho. Pero eso tiene que decidirlo el pueblo. Es hora que lo empezamos a entender. Hacia allá va esto. Cuando hoy día están discutiendo las poblaciones, cómo defendemos los boliches. Esa gente que ha grabado a la policía y a los militares violando, robando, incendiando. Díganme ustedes, vamos a esperar que esta gente que son senadores, diputados, presidentes, vengan ellos a ordenar, vengan ellos a dictar leyes. Bueno, y toda esta sangre que está corriendo hoy día, todos los muertos que hay, ¿no creen ustedes que somos capaces de formar de abajo hacia arriba el poder? Como dije anteriormente, no nos han formado nosotros, nos han deformado como personas. No somos capaces todavía de pensar con libertad. Por lo tanto, lo que yo creo es que comiencen los cimientos para hacer la Asamblea Constituyente. Cuando quieran, vamos a sacar unos papelitos que hice hace 6 años atrás o 7 años atrás, no recuerdo ya, que qué es lo que es la Asamblea Constituyente. ¿Saben ustedes qué es lo que es partiendo? Un hombre, un voto. Cuando digo hombre, estoy metiendo mujeres y todo lo demás. Uno por uno. Y los acuerdos se toman en las bases. Y va subiendo. Aquí a nivel de comuna, ¿no es cierto? Llegamos a nivel de provincia. Y después sigue regional. Y después sigue nacional. Ojo, que los encargados de eso, si llegan a mentir sobre lo que se acuerda, creo que los griegos, los romanos, les cortaban la cabeza, así de simple, por mentir, y ese voto queda nulo. Lo de la Asamblea Constituyente, ya es hora que los vamos sacando de encima de eso del comunismo, qué sé yo. No, señor, es lo más democrático que hay. Paso. Ahora, Gracias, don Manuel, por su opinión. Vamos a ir con Siegfried acerca de qué crees tú que puede ser los posibles caminos que va a tomar esta situación. Mire, yo soy de agenda corta. Voy a leer el significado de democracia. ¿Ya? Sí. La democracia es un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. En una democracia, todas las personas merecen respeto y consideración. Es decir, democracia significa el gobierno del pueblo. Yo no sabía qué significa democracia. Eso era una información al margen, no hay que te diría. Bueno, mire, yo como veo la situación. Partiendo, bueno, si el presidente Piñera hubiera tenido intenciones de descomprimir esto desde el primer día, lo primero que hace es un cambio de gabinete, no lo hizo. Eso indica que, bueno, ahora con lo que se dio hoy día es probable que haya algún cambio de gabinete, saque a su primo del interior, ¿no es cierto? Y al tiro se va a producir una descompresión. Yo creo que uno de los grandes errores que se ha cometido en este país es hacer el voto voluntario, ¿ya? Actualmente el único camino que nos queda para cambiar algo, ¿no es cierto?, es a través de nuestro voto, ¿ya? Eso es lo primero, ¿eh? Y la Asamblea Constituyente, yo estoy de acuerdo con mi señor Tuma acá, que es un camino democrático para que hayan verdaderos cambios, ¿no es cierto? Pero lo primero, yo como decía, comentaba hoy día en la tarde, que el problema, la raíz de todo, está en nuestra clase política. ¿Ya? Ya Chile ya no quiere ver a los políticos en la tele, llamando a conversar a mesas de trabajo,
yo creo que eso ya se terminó, ya pasó ese tiempo ya. Entonces, la herramienta que tenemos es, en estos momentos, es votando, ¿no es cierto? Llevamos a los jóvenes a votar en las próximas elecciones. Y bueno, un plebiscito. Eso yo creo que es la agenda más corta. Y después el trabajar ¿cómo se llama? El sistema de los cabildos, ya que, como dicen ustedes, la Asamblea Constituyente está como satanizado el término. Pero yo lo veo así, porque a nivel de gobierno yo no creo que pase mucho eso. Yo todavía me cuesta creer que vaya a pasar algo importante, que haya un cambio realmente importante, estructural. Como dice don Manuel, un cambio de estructura, de sistema. ¿No es cierto? Que es un cambio realmente importante. Entonces yo no sé si el gobierno va a estar como dispuesto. A mí me he comentado varias veces esto de nueva constitución y me dice que no, que la gente no piensa que va a pasar eso. Tomando en cuenta las opiniones que ya se han vertido acerca de los posibles caminos que va a tomar esto, podríamos llegar como un resumen que hay medidas complementarias. El cambio de gabinete sería algo que descomprimiría un poco el ambiente. Ahí está también esa agenda corta, qué puntos va a tener y qué soluciones va a dar a los temas importantes que están como ya en boca de todos los chilenos. Pues los asuntos de las pensiones. Se trató de hacer algo durante la semana pasada, de dar algunos paracetamol, algunas aspirinas respecto a los temas que se estaban pidiendo, pero yo considero que fueron muy insuficientes. Tiene que ser mucho más profundo esto y depende de esas medidas en gran parte lo que va a pasar con el movimiento, digamos, si se va a aplacar un poco, si se va a tranquilizar los ánimos. Creo yo que la agenda corta, las medidas inmediatas que se puedan tomar, más un cambio de gabinete y viendo un poco más a futuro el cambio de constitución mediante la Asamblea Constituyente, que yo creo que no hay otro mecanismo más democrático que ese. Desconozco un poco en realidad cómo funciona esto, lo digo personalmente, pero yo creo que por ahí van las soluciones. Ahora no sé si irán a ser todas, si irán a ser algunas, pero por ahí van. Carlos, ¿qué piensa usted al respecto? Sí. Para que a lo mejor Carlos trate de darnos una luz sobre el tema. Creo que el gran problema que plantea don Manuel, ¿cierto?, es cómo se produce la dirección de este proceso, quién dirige este proceso, porque así no me imagino, ¿cierto?, una asamblea constituyente donde aquí en Tirúa nos ponemos todos de acuerdo para hacer una asamblea constituyente y proponemos algunos capítulos de esta asamblea o de esta nueva constitución, y en el lado se ponen de acuerdo otros, qué sé yo, pero ¿quién dirige esto, digamos? Porque no hay posibilidad alguna de que no sea un proceso dirigido por alguien, ¿ya? Entonces, ¿cómo se construye esto, ¿cierto?, en el marco de un desgobierno como el que planteado tiene que ser con un eje central, ¿cierto? La nueva constitución vendrá más tarde o más temprano, pero tiene que ser con un eje central alguien que tome todo esto y lo ordene, lo organice. Después me voy a referir por qué mis dudas, digamos, con relación al tema, Carlos. Sí, yo no tengo ni la receta ni la bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, porque una de las cosas de este movimiento es que justamente es, como dijo un amigo mío, sociólogo, investigador en estos temas, dice, es un movimiento reticular horizontal. Me encantó la expresión complicada y que nadie entiende, pero después me la explicó, y en el fondo, ¿qué tiene que ver con que sea reticular y horizontal? Es un movimiento que no tiene un liderazgo, es muy amapuchado el movimiento. O sea, no tiene un solo liderazgo con el cual tú dialogas. De hecho, un ejemplo de eso es que casi todas las manifestaciones, el 95% de las manifestaciones, como la de hoy día en muchos lugares, no hay un escenario. No hay un escenario, no hay alguien hablando, sino que es absolutamente asambleístico, que es un modo de funcionar orgánicamente, organizadamente, pero no con el modelo que traemos los más viejos, que era un modelo más sindical, organizacional, en donde siempre hay un liderazgo como el que está pidiendo aquí el chino, que en el fondo es como que haya un líder, que ese es el modelo nuestro, el que traemos de tiempos atrás. El modelo actual, el modelo
El modelo de movilización es un modelo más horizontal, de asamblea, es decir, funcionan mucho más horizontalmente con muchas cabezas que se articulan en un mismo fin. Pero termina la movilización y cada uno va para su lado, que es muy como ambuchado, digo yo, así como muy de lo que está pasando acá. Y eso hace más complicado la interlocución para poder resolver los problemas concretos de las personas, porque en el fondo, ¿con quién se dialoga? ¿No? Esa es la pregunta, que es la misma pregunta que se hace aquí desde hace mucho tiempo: ¿con quién dialoga el Estado con el mundo mapuche? Es que justamente lo que tiene que hacer el Estado en todos sus organismos, tanto el Congreso, la justicia, es no esperar que vengan a hablar con ellos, como ha sido el modelo de lo que decía el pelado, es decir, siéntense con nosotros a hablar, que es muy apatronado, es muy de un modelo patronal, es decir, mire gentecita buena, usted que hicieron este berrinche, ahora los escuché porque hicieron un berrinche muy grande, entonces ahora que los escuché gentecita, voy a hablar con ustedes, los escuché, me sentí muy conmovido y vamos a ver qué puedo hacer, ¿no? Vamos a ver qué puedo hacer. Ya, miren, mi generosidad muy grande, yo he estado, les voy a tirar unas leyes, vamos a ver si las aprueban o no las aprueban. Que es un modelo bien patronal, en donde los patrones escuchan el berrinche de los inquilinos. En cambio, lo que ha producido el mundo joven desde el año 2006, con la primera movilización de los pingüinos, después del 2011, que de hecho cada movilización ha sido cada vez más grande, y si esto se desarticula o se desmoviliza en el sentido con estas aspirinas que hablan ustedes, la próxima movilización va a ser aún más grande, ahí aumentando. El 2006 partió de una sola forma, el 2011 fue mucho más grande y ahora fue gigante. ¿Cuál es la que sigue si es que no hacemos caso a este nuevo estilo de movilización? ¿A qué me refiero? Yo no hablo de soluciones para adelante, yo digo el Estado tiene que salir a los espacios públicos donde se está generando discusión. Son espacios súper variados y requiere mucho tiempo, dinero, porque hay que movilizar gente del Estado. Tienen que ir a los espacios, en este caso, por ejemplo, los cabildos, las reuniones ciudadanas que hay locales como las que se han generado aquí, la mesa que está aquí, las mesas de comercio, todos los espacios donde se están articulando conversaciones, el Estado tiene que ir ahí y tratar de generar espacios de discusión, o no generar, sino sumarse a los espacios de discusión más horizontales. Porque es un músculo que tenemos atrofiado. El músculo que tenemos atrofiado nosotros y nosotras es el músculo de organizarnos, de salir de nuestro metro cuadrado, de nuestro propio querer e interés, para poder mirar lo común como algo valioso y no solamente como un peligro a mi individualidad o a mi metro cuadrado, y lo común como algo digno de sacrificio, en donde no porque me vaya a tocar un beneficio, es decir, plata para el bolsillo, llámese canasta, llámese lo que sea, yo no voy a participar de un espacio comunitario. Es decir, lo que solemos, y yo suelo escuchar mucho acá, y uno también es parte de esta herencia cultural que nos han transformado y nos han quitado ese músculo, es el músculo de decir, ¿saben qué? Vale la pena juntarme con otras personas, no porque vaya a recibir un beneficio de plata, que es lo que solemos escuchar. Yo no voy a ir a perder tiempo a esas cuestiones porque no recibo nada, no toco nada. Eso pasa en las capacitaciones que se ofrecen, eso pasa en las reuniones que se ofrecen, eso pasa en las juntas de vecinos. Nadie participa de los espacios comunitarios, o poca gente participa de los espacios comunitarios porque no toca un beneficio concreto, sino que porque no se valora como beneficio el hecho incluso de juntarnos a tomar mate, a desahogarnos. Estoy hablando de hay distintos niveles de espacios comunitarios, pero es un músculo que lo tenemos atrofiado. Y lo que está pasando ahora con el movimiento desde el 2006, con este movimiento reticular horizontal, es que de alguna forma ese músculo ha estado presente en el mundo de los jóvenes, pero tiene que hacerse presente en distintos espacios nuestros que tienen que ver con la valorización de lo común, de los espacios de encuentro común, de organización común. Eso también va a ayudar en lo local, en lo que estamos pasando hoy aquí en este territorio y en concreto lo que ha pasado en los últimos días, que en el fondo la única forma de ganarle la batalla a la delincuencia, la única forma de ganarle la batalla al miedo que genera el fantasma de que me vengan a saquear, porque también hay algo harto de psicosis en esto, no porque no pasen cosas, sino porque hay mucho de psicosis, pero también hay realidades, es que fortalezquemos ese músculo comunitario, un músculo súper atrofiado y que no sabemos cómo desarrollarlo, porque hemos estado acostumbrados a un modelo más vertical, que tiene que ver con el modelo representativo de democracia. Estamos más acostumbrados a un modelo asistencialista, es decir, que nos ayuden. ¿Cuándo me va a venir a ayudar la autoridad? No digo que eso esté mal, porque cuando tú estás pasando hambre, obviamente hay que ayudar.
O sea, el que tiene que soltar. Pero eso es caridad. Y está bien la caridad. Pero la caridad termina donde comienza la justicia, ¿no? O sea, la caridad comienza donde termina la justicia. Lo primero es justicia. Después viene la caridad, ¿no? Esa no es frase mía, es una frase del Padre Hurtado, todo esto. Y entonces, en ese sentido, fortalecer esos espacios comunitarios como los que se están generando ahora ayuda justamente a vencer el temor, a organizarnos juntos y a velar por lo que es común unos con otros. Eso en términos de mediano y largo plazo. En términos de corto plazo, yo creo que hay que ir a los interlocutores principales de esta crisis son los estudiantes secundarios y universitarios. O sea, a ellos hay que sentarlos a la mesa, no al dirigente, o sea, no es que digo que no, pero no al dirigente de la FP, no al dirigente de esta cámara de acá, sino a los estudiantes, porque ellos empezaron, con ellos también esto se avanza. Eso es lo primero. Segundo, hay que hacer gestos políticos que, si bien no cambian el escenario de fondo, ayudan a descomprimir. Que es impresentable que Chadwick y el subsecretario Villa estén presentes todavía, después de todos los otros casos que han habido antes, Operación Huracán, Catrillanca y un montón de otros hechos anteriores. Entonces, tiene que haber un cambio mínimo de gabinete, aunque sean esos dos, pero pueden ser más. Después también tiene que haber una serie de medidas también económicas, como la que se han ido presentando, pero que tienen que ser más discutidas con la calle. No puede ser que solo se discuta en este modelo de sentémonos a esta mesa a conversar. Y lo que es un zapato chino como medida a corto plazo es qué hacer con la delincuencia. En el fondo, con la subida de leche en muchos territorios, como este, por ejemplo. Y es un zapato chino porque en el fondo está entregado el territorio a dos modos de resolver las crisis sociales. O más policía o autodefensa. Y ambas dos tienen sus problemas. La más policía, así como están formateadas la policía, no todos por supuesto, no hay que meter a todo en el mismo saco, pero sobre todo fuerzas especiales, están formateados de un modo que lo que les sale más natural es el desbocamiento. Y lo hemos visto en un montón de cosas que ha pasado en el país. Justamente lo que ha pasado en el resto de las ciudades confirma el modo también de proceder aquí en este territorio. Pero si se entrega la autodefensa, también es complejo porque somos vecinos. Entonces, si yo... Y es como la dinámica de la venganza, ¿no? Entonces, y esa dinámica al final va tejiendo una dinámica de confrontación interna que nos hace pelearnos entre nosotros y generar heridas en familias que después se cobran más adelante. O sea, si tú me quemaste la casa y después yo te voy a quemar la casa, no solo que no acaba, sino que puede ser que tú metas preso a toda la gente, pero igual en la familia queda la rencilla de me hizo esto, ¿no? Entonces, digo que es un zapato chino porque en el fondo el Estado, desde hace mucho tiempo, desde hace 30 años, ha dejado que las crisis sociales solo se resuelvan en ese lenguaje, en el lenguaje o policial o asistencialista. No nos ha fortalecido el músculo comunitario para decidir juntos cómo vivirnos el territorio. Y ese músculo, como no está desarrollado, nos sale o el palo por un lado o el palo por el otro lado. Y eso es grave, es muy grave. Entonces, yo en lo local creo que la apuesta es fortalecer espacios comunitarios, eso es de mediano y largo plazo, en donde podamos discutir, sentarnos los que pensamos distintos, poder tener espacios comunes. Es lo que ha generado esta crisis aquí, lo de Quidico, se han juntado la asamblea, súper horizontal, en donde han habido chilenos, mapuches, del campo, de afuera, de Quidico y de afuera, y están discutiendo como organizándose juntas. Aquí también parece que hay algo, yo estoy menos enterado de Entirúa, estoy más enterado de Quidico que acá, pero también se generan ciertos espacios como de encuentro y de conversación, que también son súper transversales, hay de todo, y esos son valiosos. Ahora, eso no va a resolver el miedo a que me quemen la cuestión o el hecho, digamos, de la delincuencia, pero puede ayudar a ir ganándole la batalla al menos al miedo y también al hecho de organizarnos juntos para velar por una vida más digna en estos espacios comunes. Que salga el presidente, yo creo que eso no sé si ayuda mucho, tampoco me interesa. Yo creo que lo más importante se está sucediendo como en la calle, en la posibilidad de cabildos, de conversatorios. Por ahí, por eso que creo que son distintas capas de una misma torta, no es fácil decir una sola solución.
Vamos a ir igual con don Basilio, que nos pueda comentar acerca de cuál cree usted que podrían ser posibles caminos de solución, de salida, o cómo va a decantar este proceso que hemos estado viviendo tanto a nivel local como a nivel nacional. Falta un mea culpa a nivel de todos los políticos, porque yo creo que ellos tienen un mundo diferente al de la clase obrera. Ellos viven una diferencia abismante con la clase trabajadora, clase baja. Y yo, por ejemplo, dentro de mis tiempos igual me gusta ver televisión, informarme, ver programas, debate. Y es como impresentable que un político, senador, diputado, no sepa qué valor tiene el pasaje en una micro, cuánto vale el metro, cuánto vale un kilo de pan. Entonces eso habla de un paradigma que no tiene presentación. Ahora, yo creo que aquí, daba a las entrevistas que uno ve en la televisión, en los programas, cada uno hoy día trata de defender su postura, su partido al cual representa, pero yo creo que aquí hay una culpabilidad general de la política, en todos los partidos, porque aquí uno no puede decir que hoy día el gobierno de turno que está, yo no soy militante de ningún partido, pero sí creo que todos los políticos son del mismo corte, si se puede decir, porque si uno puede ver una diferencia, son mínimas y siempre uno los ve cada 4 años que vienen a hacer campaña, que hacen una visita, y yo creo que eso no basta para saber la realidad del país. Entonces yo siempre digo que nosotros, la clase trabajadora, la clase obrera, nosotros sacamos a los políticos con un voto, ¿cierto? Pero después los que tienen plata, ellos los compran para que trabajen para ellos. Entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí? Hacemos una función que por decreto, por ley, por lo que sea, como uno la quiera entender, tenemos una obligación de hacerlo. Y pensando una esperanza para uno, para su hijo, y no es así, porque uno después se da cuenta. Hoy día pudimos ver todas las cosas que han salido últimamente en todas las instituciones grandes del Estado, del gobierno, de uno y de otro. Ahora, yo he visto programas, he visto alcaldes, creo que los alcaldes tienen la película mucho más clara porque ellos son de terreno, ellos trabajan en las comunas, en lugares apartados, y la diferencia que hay entre una comuna con otra, por ejemplo, hoy día había la comuna que está el alcalde Lavín, con otra comuna que es más chica, las diferencias que hay. Entonces yo creo que pasa por eso, porque si aquí uno dice, yo escuchaba lo que dice, yo creo que los niños también, los estudiantes, el movimiento que han hecho, pero también yo creo que los sindicatos, la clase obrera, la gente de trabajo, yo creo que tiene una opinión muy importante que aportar. Quizás hay muchos que ni siquiera tenemos educación, pero también vivimos en este país y somos parte de la realidad de este país, y tampoco uno se siente ajeno a todas estas cosas, a esta injusticia que hay hoy día. Entonces yo creo que en lo personal, mi mirada hoy día, creo que los políticos hoy día recién están haciendo cable a tierra de lo que es una realidad de un país, de la injusticia, de la clase social, como ellos la han pisoteado, como ellos han barrido, el uso que ellos han hecho de todos los habitantes que vivimos acá. Entonces yo creo que ese es el punto central, y aquí la crítica, yo creo que no es un gabinete, otro gabinete. Aquí la mayor parte de los políticos, ellos tienen que sentarse o en el Congreso, donde sea, y decir, aquí estamos todos haciendo mea culpa y queremos trabajar y escuchar opiniones, pero no es que con soluciones parche a corto plazo, que una agenda de una cartera de otra. O sea, aquí la mirada tiene que ser general, y yo creo que eso la gente lo va a entender, la ciudadanía, y quizás esto va a bajar, pero si no es así, no va a pasar nada, van a seguir esto, y esto, ¿a quién no lo afecta? A los más chicos, a las comunas rezagadas, las que estamos, no sé, por los patios traseros de las provincias grandes. Entonces, eso yo creo que hoy día es la preocupación mía, por lo general, y de mucha gente, la gente que tiene que generarse, que ni siquiera tiene un trabajo estable. Tirúa hoy día es una comuna que trabaja, gente haciendo en el bosque, gente que va al mar, gente que, no sé, que tiene que ir a comprar para sembrar. Entonces hoy día igual tenemos un tema que es importante acá. Yo creo que ahora se viene una cesantía, se viene una escasez, porque hay hartas cosas que van a cambiar, y espero que sean para bien,
A lo mejor vamos a tener que pasar todo, apretar los cinturones un poco, pero después de esto, ojalá que sea todo distinto. Eso sería mi opinión. Otro punto bien importante ahí el que tocaba don Basilio es la miopía que ha tenido la clase de política durante todas estas décadas, porque no ha sido un tiempo, ha sido décadas de que no estaban conectados con la sociedad, con la comunidad en general, pero eso también es culpa de nosotros porque elegimos representantes que no nos representaban. Votábamos, no sé por qué, porque nos caía bien o por el mal menor, pero en realidad nunca nos pusimos a pensar si nos representaba realmente lo que nosotros queríamos. Vamos a ir a una tercera parte ahora, que va a ser un poco más libre, donde cada uno de nosotros puede pedir la palabra y opinar libremente acerca de los hechos que estamos en debate. Vamos a un tema musical y de ahí continuamos con esta parte. Bueno, estamos acá en el programa de conversación Radio Camila para todos nuestros auditores y vamos ahora a una tercera ronda ya más libre, más abierta, donde podemos poner distintos temas sobre lo que estamos conversando, la opinión de cada uno y podemos interrumpirnos y podemos contraponer nuestras opiniones siempre en una forma de conversación. Así que vamos a partir con don Claudio. Esta tercera. Un momento, Claudio. Quiero decir una cosa. Esto que vamos a hacer ahora es muy parecido a una asamblea constituyente a nivel muy local. Eso es lo que son las asambleas. Perdón, Claudio, que te haya tomado algo de tu tiempo. Insiste con el tema. Yo lo único que señalé era que el término asamblea constituyente, no la forma, ni la esencia, ni el contenido. El término asamblea constituyente, la prensa y los medios de comunicación lo constituyeron, lo transformaron en algo negativo. Entonces, una vez que ya está instalado, es como cuando un comerciante, aquí hasta don lo sabe muy bien, cuando un comerciante se hace fama de cobrar caro, nunca, claro, por más ofertas que haga después es difícil que pueda conseguir el otro rótulo. Pero bueno, yo quiero partir esta última y yo sé que va a provocar seguramente más de alguna interrupción lo que voy a decir, hablando a favor de los políticos. Decía al comienzo, digamos acá con mis compañeros de mesa, ¿cierto?, que todos los seres humanos, hombres y mujeres, en el momento que son elegidos para un cargo de representación y tienen poder, se transforman en políticos. Más, si vamos a la etimología, ¿cierto?, vamos a saber que todos los que vivían dentro de la ciudad, en la polis, en lo griego, eran los políticos, digamos, los que vivían dentro de la ciudad. Y tenían opinión y tenían derecho a opinar y entregar su... ¿Qué es lo que pasó con el concepto, con el término, cierto, que acuñó un general que se instaló como presidente de la República por la vía de las fuerzas y de las armas? Tomó el término y lo convirtió en el diablo, lo convirtió en Satán. Y le echaba la culpa de todo lo que pasaba en el país a los políticos. Y se nos quedó la costumbre, echarle la culpa a los políticos. Los políticos tienen la costumbre. Cada uno de los políticos pudo haber sido bueno o pudo haber sido malo. Los políticos se fueron corrompiendo, ¿cierto?, uno a otro. Llegaron las empresas y empezaron a corromper políticos. Los políticos tenían muy poca formación intelectual, tenían muy poca trayectoria de vida que demostraba sus conceptos y su formación. Los que tenían eso ya habían muerto, ya los habían masacrado, digamos, ya estaban en el exilio algunos, ¿cierto? Por lo tanto, empezaron a aparecer en política otros personajes, pues empezaron a aparecer los Escalona, empezaron a aparecer, ¿cierto?, los, ¿cómo se llama esto?, los Vidales, que están en la televisión todavía hoy. Empezaron a aparecer una serie de políticos, también políticos de derecha y de todas las tendencias, ¿cierto? Y entonces los políticos pasaron a ser la cabeza de turco de todos los males de la sociedad chilena. Pero usted no caiga en eso, querido auditor, no caiga en eso de echarle la culpa a los políticos, porque gran parte de lo que ha pasado tiene que ver con su propia responsabilidad. Usted no va a las reuniones del consejo de curso, y cuando en el consejo de curso le dicen: don Juan, ¿por qué no toma el cargo de presidente? No, estoy muy ocupado, que Manuelito sea el presidente. Y Manuelito, que está ahí, que se sin hacer nada y no tiene ninguna formación, nada, asume como presidente.
¿Ya? Y lo dejan, entonces le decía, ¿usted? ¿Cómo? No, yo no, a la señora no sé cuánto, tómenla de secretaria, qué sé yo. Y todos empezamos a restarnos de la participación porque estamos muy ocupados. Tal vez algunos casos son verdaderos, pero no es tanto como para que usted no vaya al colegio a preguntar cómo le va a su hijo, no vaya al colegio para saber quiénes son los profesores, no asuma ninguna responsabilidad cuando le dicen que se va a formar el Consejo de Salud, no se pone en nada, digamos, ni toma ninguna participación. Y cuando se hace la reunión de todos estos organismos que tiene lo que se llama el tejido social, usted no va, ¿cierto? Y hoy no está participando ni en los comités de defensa que se están armando en el territorio, en nada, porque usted está cómodo durmiendo. Entonces, los políticos toman la política, que es una ciencia, un arte, dicen algunos, precioso porque es el arte de gobernar los pueblos. Los toman los políticos, estos que están corruptos, toman la política, se apoderan de ella y hacen con la política lo que quieren. Y la pobre política se transforma, ¿cierto?, en la gran enemiga de la gente, cuando la política es, sinceramente, una cosa muy espectacular que puede servir para muchas cosas, y no hay país en la tierra, no existe ningún país en la tierra que viva sin política. Eso nomás quería decir. Es el arte de gobernar la política. Ahora, que se hayan prostituido y corrompido todos los políticos, sin excepción, ni izquierdas, ni derechas, ni centro. Pero no hay prostitución si no hay clientes. También hay que ver ahí la cosa. No hay prostitución si no hay clientela. Entonces, si alguien se prostituyó es porque había clientela para el asunto. Yo coincido mucho con don Claudio en que la responsabilidad es de todos. Cual más, cual menos tiene su responsabilidad en todo lo que ha pasado. Los que elegimos hemos elegido mal y tenemos que reconocerlo. Es decir, el presidente Piñera no está ahí porque hubo un golpe de Estado. Nadie lo puso ahí. Está ahí porque los que fueron a votar en mayoría votaron por él. ¿Y a dónde están ahora los que votamos por él? Porque le dijeron que Claro. daba lo mismo, Correcto. el candidato de derecha o de izquierda daba Eso. exactamente lo Correcto. No hemos Pero hecho a mí ni la nunca, culpa de perdón, voy a hacer la interrupción. A mí nunca me consultaron si acaso quería tal o cual candidato. Me los impusieron. Yo nunca puedo decir, pucha, ¿por qué no va este gallo de candidato o este otro? Pero eso es lo que No, da- lo que son da impuestos. O votáis por este o votáis por este. Punto, se acabó. Igual hubieron como 10 esta vez, pues, como entre 10 no va a haber alguno que le acomode un poco. Habían varios candidatos independientes. Por eso, los imponen. Eso, don Manuel, eso mucho tiene razón por lo que dice Claudio, ¿no es cierto? Porque cómo me imponen dos candidatos, si uno no participa de la elección de esos candidatos. Entonces, en ese sentido, Claudio, yo no encuentro razón. Y bueno, también debo reconocer que también hay algo de culpa de nosotros también por lo mismo. En todo caso, yo voy a la reunión de todos mis hijos. No, y tiene que ver, yo igual coincido, insisto, soy hijo de la dictadura. Yo nací en dictadura y mi juventud la pasé en estos 30 años de democracia, entre comillas. Y efectivamente en la casa se decía, no se habla ni de política ni de religión porque se termina peleando. Siempre siempre se encontraba de que la política era la pelea, era pelear, y era pelear por nada, y que la política era mala, y que no se te va a ocurrir meterte en política. En la casa, la familia de uno le decía eso, no creo que haya sido una excepción mi familia. Entonces, en general, uno se nació y creció con eso de que la política era mala. Y ojo, eso pasa fundamentalmente en los estratos medios e inferiores de la sociedad, porque a nivel de las élites gobernantes, que los hijos tengan interés en la política es lo mejor visto que hay, digamos, y tú ahí ves la cantidad de familias que tienen todos sus hijos buenos para la política. No, buenos para la política, Claro. están ocupando caños. Porque saben que los que gobiernan en general son los mismos que Claro. pasan de la empresa al mundo público, del mundo público a la empresa, de la y ahí- empresa al mundo público. Si cuando termina un gobierno, fíjense en todos los ministros dónde terminan. Y después cuando comienza el gobierno, todos los ministros, entonces el que era ministro de minería pasa a presidente al o directorio gerente de la una zona de una minería. El que era de aguas de no sé qué, andina, pasa a ministro de... No, pasa al ministro de la cartera que tiene que ver con eso. Entonces, a mí la verdad que importa poco, o sea, no es que no importe, pero el tema como de andar preocupado de quién gobierna arriba, que es importante,
me parece más mejor, como dice, saber cómo gobernarnos entre nosotros, o sea, cómo generar espacios de verdad de gobierno entre nosotros, porque la política no solamente es de los políticos, la política tiene que ver, ya que tú me hablas del arte de gobernar, eso sucede con el que es dirigente sindical, con el que es dirigente de una cámara de comercio, aquí, como con el que es dirigente, hasta con el que es cabeza de familia, digamos, ¿no? Entonces, que es saber cómo eso es porque no te quieres plantear las grandes transformaciones, querías administrar las limitaciones de... No es transformar, no, porque en el fondo las transformaciones, si tú esperas que solo venga, es porque lo otro es caer en la lógica de que solo venga de arriba. Yo creo en el control territorial. No, pues tú administras, digamos, tú estás tratando de hacer dentro de las limitaciones que te impone una política que te la van a seguir imponiendo de arriba. Sí, creo en los dos procesos, pero si tú no generas un proceso local, un músculo local, el proceso de arriba, ¿qué es lo que va a hacer? Van a hacer cambiar a unos por los mismos. Y siempre el de abajo va a sentir que todos están y aplastando. Esto se va a disminuir el proceso de movilización y después en 10 años más... Con mayor razón eso va a pasar si no participas. ¿Ah? Con mayor razón va a pasar si no participas. Pero ¿de dónde? ¿En qué espacio? Tú tienes un mundo pequeño abajo donde tú estás administrando las limitaciones. No es administrar las limitaciones. La que te impone el modelo desde arriba. Yo no estoy diciendo que ese sea el modelo que uno tiene que administrar. Ya. Pero las limitaciones que te impone el modelo desde arriba. O sea, no te plantea... Se plantea la transformación, pero desde abajo. Otra vez lo mismo. Entender. El modelo lo voy a entender como el sistema. ¿Verdad? O sea, nos tienen de tal manera maestrados que tenemos que obedecer una carta fundamental. ¿Quién la hizo? No, Tuma. Más fuerte que no te escuché. No, Tuma. Estás evitando un tema que no has conversado. No evito. Siga nomás, Carlos, por favor. No, que yo creo que el proceso se va en varias capas, no son una detrás de la otra, pero se da en varias capas. Hay una capa que es la capa local, que es aprender a realizar control territorial. Eso uno lo aprendió aquí, que en el fondo significa cómo juntos somos capaces de administrar el territorio donde vivimos. Por ejemplo, en una población como La Victoria o como Nogales en Estación Central, donde yo viví, son la junta de vecinos más las organizaciones vivas del sector las que promueven lo que pasa ahí. Sí. Otra cosa es que también está la narcocultura, que también genera mucho de lo que se vive ahí. Y ese proceso... No la toques para efecto del ejemplo, no la toques todavía. ¿Qué cosa? La narcocultura. Déjala ahí, déjala tranquila. No la toques, sí, porque esa distorsiona distorsiona la discusión. Sí, pero digo, porque también es un espacio donde se limitan los territorios. Pero en estos espacios son esas organizaciones vivas las que quieren generar política local de barrio. El problema es que esas políticas locales de barrio no tienen un correlato en la política mayor. Y eso es lo que hay que cambiar. Una política que es capaz de reconocer por decirlo así, como vinculante el espacio de decisión local. Y para eso tienen que cambiar lo que es más estructural. Y eso se realiza... Sigamos con tu hilo de razonamiento. Perdón, don Claudio, don Basilio tiene que retirarse, así que vamos a despedirlo. Muchas gracias, don Basilio, por haber estado en esta mesa de conversación en una primera instancia. Esperemos que se repitan muchas más, con más actores todavía. Así que gracias por su participación en este programa. No, yo de verdad agradecer, creo que está entretenida la conversa y qué bueno que se den esta instancia. Creo que es lo que nos falta, como se ha dicho acá, hacerlo mea culpa nosotros también como ciudadanos. Porque yo creo que cuando uno da un voto tiene un derecho y ese derecho también le da una opinión a uno y eso creo que es válido. Ahora yo siento que la política, como se ha dicho de todo acá, hoy día hasta farandulizada está la política y ese también es un tema que hay que analizarlo y verlo y creo que también hoy día de repente es hasta irresponsable últimamente cómo ha funcionado la política y esas son las consecuencias que hoy día vive un país en general. Entonces yo creo que como reflexión para mí eso, y agradecer la invitación a todos. Don Basilio, ¿cuántos socios tiene su Cámara de Comercio? Nosotros somos aproximadamente 60 socios inscritos, pero el comercio en Tirú en general son sobre el 300. 60 socios. ¿Cuántos participan activamente en sus reuniones? Pasa lo que comentaba acá, Carlos. Ahora van a ir más. Ahora, esperemos que sea así. A la reunión que usted cite van a ir más, porque el tema, ¿cierto? Ojalá. Van a ir más, pero
Lo importante es que sigan participando y que no lo hagan solamente porque están en situación de crisis. Eso es lo que debería usted... Sí, bueno, en realidad yo creo que uno cuando tiene vocación en crisis, en abundancia, siempre uno quiere participar porque, como se dice, hay que estar en la seca y en la mojada. Y a mí, por ejemplo, el tiempo que llevo como comerciante acá, que de repente tengo que sacrificar mi tiempo, muchas veces pagar una persona para tomar mi tiempo y participar de las actividades que hay. Entonces, pero todos deberíamos asumir esa responsabilidad y todos deberíamos de darle un tiempo para conocerlo, para saber qué es lo que querimos, porque hoy día no tenemos opinión nosotros y eso creo que falta. O sea, muchas veces uno espera que lo que salía de las reuniones de colegio acá, que vaya don Manuel, y don Manuel no puede andar en todo. Entonces yo creo que por ahí pasa el tema. O sea, cada uno tiene que asumir una responsabilidad como ciudadano y muchas veces también nosotros cuidamos esa parte. No queremos asumirla, más bien dicho. Así que eso, yo agradecido de esta invitación y espero que no terminen peleando ustedes acá. Muchas gracias, don Basilio. Gracias. Saludos a su Buenas noches. Don Claudio, usted... Sí, no. Sigue la lógica que... Sigo la lógica de Carlos, digamos, que la seguí hace como 40 años. Tiene un techo, ¿ah? Tiene un techo la construcción desde abajo. Cuando entra en contradicción con la construcción desde arriba. Y las contradicciones se resuelven solamente de 3 maneras. O sea, en base a 3 conceptos: economía, gobierno y poder militar. Perdón, Así se resuelven las contradicciones. perdón. Las contradicciones yo las definiría de otra manera. A ver. Tesis, antítesis, síntesis. No, ese es del punto de vista del método. Pero estoy hablando del punto de vista de la construcción social, don Manuel. De la construcción no del punto social. de vista del método. Yo lo que estoy hablando hoy día, estoy hablando de la reconstrucción social, ¿verdad? Sí, po. Cuando insisto en la Asamblea Constituyente, Le voy a decir, porque se lo si me hacer voy a más claro. meter... Pero, ¿Por Chino, qué, sigue- Camilo? ¿Por qué, Perdón, Camilo? o sea, ¿Por qué, Claudio, Camilo? sigue con el- si me voy a meter en economía, soy tan bruto, No va a llegar, que por el camino que hoy usted día, no tiene. hoy día, Primero tiene que hoy tener día, el poder hoy político, día, don Manuel, de imponer su modelo. Hoy día haría la siguiente ley: un impuesto a la riqueza. Claro. ¿Quién la va a hacer? A los que tengan más de $1 millón ¿Quién la va a hacer? se ponen el 20%. ¿Quién va a hacer la ley? La La Asamblea Constituyente. Claro que sí. ¿Y quién pues. va a pescar a su Asamblea Constituyente? ¿Quién va a pescar? Claro, si su Asamblea Constituyente no tiene poder para imponer sus decisiones. ¿Cómo que no tiene poder? No tiene bueno, poder, ¿qué has pues. entendido hoy día de que algo está bien? Desconoces que es lo que es la Asamblea Constituyente. No, si lo La conocemos. la conoce. Hay que tener- Entonces, primero hay cuando, que hay que cuando digo que no hay nada más democrático, Se lo dije. Hay que tener poder Se lo político. planteamos a Salazar, hombre, a Salazar, el que hizo el discurso sobre el tema. ¿Tú le Se lo- planteaste a Yo Salazar? se lo planteé, yo se lo ¿Cuándo planteé. se lo Y planteaste? cuando la Asamblea Constituyente ¿Cuándo? llega, ¿Pero cuándo se lo planteaste? escucha. ¿Que él trajo a Se lo- Salazar aquí se y lo lo planteé fluyó? en la Universidad de Concepción, don Manuel. En la Universidad de Concepción se lo planteé. mira tú, Salazar, y cuando la Asamblea Constituyente llega a decidir cosas que son contradictorias con la construcción desde arriba, hay que resolver. otra vez, Escucha, vamos, no hay- el pero poder Manuel, se escucha. Y, es- genera de y eso abajo que dices tú, hacia Claudio, arriba. el gran drama de ahora. Claro. O sea, justamente Claro, ahí ese, está. techo, Claro. ese punto que es un istmo Claro. es justamente el problema, porque en el fondo todavía en las medidas actuales que se han aplicado, que se están de esta crisis, no se está tocando el poder económico. No, pues. Y cuando eso pase, al menos es mi tesis, cuando eso pase, cuando se empiece a tocar lo que duele de verdad, porque en este minuto no creo que les esté doliendo todavía a ese mundito del 7% no de la alcanzamos. ¿no? Cuando se toque, ahí van a saltar tapones que van en la línea de estas 3 cosas que tú estás diciendo. Ahí van a saltar los verdaderos tapones. Tapones ya es viejo, ¿eh? Ahora- Los automáticos. Los automáticos. Van a saltar los automáticos. Yo no sé si los auditores, Carlos, los auditores que están nos siguen en la línea de razonamiento que vamos, pero es sumamente interesante porque fue la razón por la cual Camilo Torres pasó del ejercicio que tú estás planteando a un ejercicio que era definitivo. Y tú sabes cuál y por qué. Entonces, porque claro, llegó a la conclusión de que esta construcción desde abajo se resuelve. Solo se resuelve con la agudización de las contradicciones. Y su amigo Salazar, ¿sabe El lo que problema dijo? de eso... ¿Sabe lo que dijo Salazar? Sí. Pregúntele, llámelo por teléfono. Esa parte no la tengo resuelta todavía, Claudio.
Y es verdad ¿Sí? que es compleja, porque eso... Es que se habría pasado, Por eso. se habría pasado. Llámelo y Él, que es uno de los que más propaganda le ha hecho a la Asamblea Constituyente, se habría pasado de imbécil si le tiene la respuesta. Salazar. Claro, Ya. la respuesta tenemos que darlas todos. Ya. A lo que tú, porque hoy día creo que... Démela usted, po. ¿Mm? Démela usted. ¿Cómo impone ¿Quién la Asamblea te- Constituyente sus decisiones si no tiene la capacidad? A ver, veamos, por parte. Veamos. Tú parece que, no sé, estuviste alguna vez en algún partido, Muchas veces. muchas veces. Los conozco Entonces, casi todos. Imagínate, de poco confiarse pasaste por todos los partidos. O Conozco sea, casi nunca todos. tuviste el objetivo Los conozco claro, casi weón. todos, digamos. No tengo ningún problema. Ya, imagínate, ¿cómo se mueve la célula? ¿Hablamos de ideología o hablamos de los partidos políticos? ¿Ah? ¿Cómo se mueve? Explique nomás. ¿Te explico? Sí. Mira, te vamos a empezar a explicar. Primero, la célula, ¿no es cierto?, se comunica, hay el vaso comunicadores y quedan respondiendo en órganos. ¿Mm? ¿No es por ahí lo cuento? Ahora lo otro, ¿cómo se mueven los partidos políticos? Fundamentalmente el Partido Comunista. Mira, yo de partido... El único que usted conoce. No, señor. Ah, no, ya. No, equivocación, error. po. ¿Y por qué no va a Error. hablar de ese partido entonces? Para que tengan más claro el asunto. Ah, ya. Ya anda al punto Una tú. célula trabaja en un lugar, otra en otra, otra en otra. No quise citar otras organizaciones. Se van comunicando y van ascendiendo hasta que llegan a un órgano mayor. ¿Verdad? Y esos que vienen de abajo hacia arriba, los que están más arriba, son los que ejecutan lo que piden los de abajo. Ojo, cuando se me va a hablar de leyes, yo no puedo hacer las leyes, porque yo no soy abogado, desconozco todo eso, pero sé lo que es bueno y es malo, por intuición. Entonces, los abogados que van a desarrollar las leyes van a estar ahí con la mirada de todos los que componen esas células, como quieras llamarlas. Por eso te digo, porque veo que me cambias el tema cada rato y nos soltamos. Bien hecho. Se nos acostumbraron así porque nos vamos librando de repente cuando nos vemos que creemos que nos están acosando, o creo que, puta, me siento mal, que el gallo me está atacando. No, de aquí lo que vamos a tratar de sacar es una opinión ni tan general, pero algo, como dije anteriormente, que la gente que tiene la paciencia de escucharnos saque algo bueno de esto, por lo menos. Insisto, la Asamblea Constituyente, porque hoy día vamos a esperar que los diputados, puta, si hay alguna honrosa excepción por ahí, el gallo no, los senadores, que vamos a hablar del presidente de la República, o de los presidentes en general. ¿Cuándo le he obedecido a la gente que tiene el dinero en este país, que se adueñó del país por ahora? Porque alguna vez dije por esta misma radio, tenemos que nacionalizar todo, porque todo es nuestro. Los bancos. Esos contenidos los Expliqué por qué los bancos son nuestros. Esos contenidos los va a tener la nueva Constitución. Mira tú. Eso que usted está planteando. Ojalá que esté ahí, apoya ahí con Pero si el alguna tema- idea la el nueva Pero Constitución. además yo Claro. creo que la nueva constitución, sea por el organismo que sea, la Asamblea Constituyente, que no sé exactamente Claro. cómo funciona, vuelvo a decir. Pero la nueva constitución seguramente va a ser un documento imperfecto el primero. ¿Te das cuenta? El primero, el que vamos a lograr construir entre todos con una generación imperfecta, porque va a estar dentro del marco de lo que todavía conocemos. La nueva constitución va a salir aprobada porque por mayoría algunos van a imponer a otros, ¿cierto?, los acápites que por mayoría, porque así va a ser. A eso iba yo, que Claro. no va a tener el pensamiento de un Pero solo lado, porque la, hace una claro, constitución la nueva para constitución todos, va a digamos. tener definiciones estructurales distintas. ¿Ah? Por ejemplo, esta constitución hace 2-3 días atrás, digamos, estábamos discutiendo esto con compañeros de trabajo. Entonces, esta constitución establece
el carácter del Estado. El Estado de Chile tiene un carácter definido por la Constitución que es distinto al carácter de otros países, digamos, ¿ya? La gente eso regularmente lo... ¿Tú sabes cuál es el carácter del Estado? Estado, ¿La definición de este Estado? ¿Este es subsidiario? Eso. Claro. Entonces la gente... Estado subsidiario. Explícalo para No, que... pues, espérate, si no era mi tema, por eso podemos estar toda la noche. Entonces, la definición del carácter del Estado va a poder cambiar en la nueva Constitución. Por ejemplo, el tema de que el Estado, como el Estado boliviano, por ejemplo, multicultural. Nuestro Estado es un Estado que se definió en la Constitución del 80 como un Estado nacional, de una sola nación. Claro, ¿qué importancia tiene esto? Muchas derivaciones. Entonces, pero seguramente en la primera carta que saquemos después de este proceso, que son necesarios, que todos estamos de acuerdo, ojalá que estén de acuerdo todos, digamos todos, ojalá que todos estemos de acuerdo. Había 1 millón en la calle que estaban diciendo que sí, están de acuerdo. Un poquito más, a lo mejor hay 10 millones en el país que están de acuerdo, perfecto, pero siempre vamos a tener que sacar una constitución que amalgame todas las opiniones y que va a ser imperfecta todavía, no va a ser tu constitución estratégicamente porque se va a ir decantando en el tiempo y se va a ir arreglando. Es un proceso de llegar a esta constitución que te va a permitir construir esa sociedad con la que tú sueñas. Es un proceso largo, que no parte, digamos, de un paraguaso, ¿ah? Que está partiendo hoy en la calle. La sensación que hay es que necesitamos una nueva constitución. Hace 7 años, 10 años que empezamos a gritar por la nueva constitución, pero ahora está como... Está transformado en algo mayoritario. Claro. Y así también va a tener que irse transformando cada cosa que uno quiera implementar, Claro, creo yo, en algo mayoritario. Y la otra forma es que tú, yo, el cura, digamos, nos dé la bendición, salgamos a la calle, recojamos nuestras viejas, ¿cierto?, matraquitas, y salgamos y impongamos la nueva constitución por la fuerza, y tú sabes que esas dos cosas ya no las podemos hacer. No. Claro. La fuerza. Sí, es un proceso largo. Hoy día, cuando se está enfrentando el pueblo a la policía, militares, aviáticos, a todo el fulano que ha quemado y ha matado y ha violado, que andan vestidos de civiles. ¿Ah? Ahí está el punto. Ese es el punto. ¿Qué me dijo? No, hombre, habla. Ese es el punto. Habla. Si cuando uno cree... Ese es el punto que no pudo resolver Salazar, hombre. Mira, ¿Cómo hacerlo? mira tú. ¿Cómo Es lo, hacerlo? que Tú no yo lo decía, es lo que yo decía del entendiste. zapato chino. ¿Ah? Es lo que yo decía del zapato chino. Zapato chino. Pero es un zapato chino que nos pusieron un poquito el zapato, porque no es algo como de la buena o la mala voluntad de entre nosotros, no es de ser bueno o ser malo, ahí están los malos, aquí están los buenos, porque eso es lo que de alguna forma se ha generado en los últimos años, de generar bandos, de generar que el que no está conmigo está contra mí, ¿no? Nos han impuesto una manera de mirarnos que es la del enemigo, ¿no? Tú eres mi enemigo, ¿no? Una manera, y eso es una manera culturalmente, de alguna forma, que nos hemos tragado y que nos han hecho tragarnos en un modelo muy competitivo, que hace que en el fondo, si tú compites, siempre con el que compite es el que tú no quieres que triunfe. Entonces, ese modelo hace que después, políticamente hablando, socialmente hablando, nos tratemos no solo competitivamente, sino también quiénes son de los míos y quiénes no son, ¿no? Y actuemos conforme a eso, conforme a esa como dialéctica más de enemigos en vez de visiones diferentes, porque además en este país, eso es parte de la cultura y la identidad y la psicología nuestra, ¿no? Que le tenemos terror a la diversidad, a lo diverso. Somos un país de verdad bien en eso como traumados con la diversidad, también por un trauma que sufrimos con la dictadura, pero en el fondo traumados con lo que es distinto. Entonces nos trauman los migrantes, nos trauman los que vienen del campo, nos trauman los que vienen de Quidico ahora, nos trauman, pero sí o no, nos trauman los de la puntilla cuando no tienen, o sea, cuando tú dices, empezáis a estigmatizar personas y territorios, porque es algo que no es como de la bondad nuestra, ¿no? Pues eso es una construcción más lenta. Toda construcción cultural de cambio de mentalidad no funciona de la noche a la mañana. Necesita hitos, como lo que estamos viviendo, pero tiene que ir construyéndose de alguna forma de a poco, en un esfuerzo de querer construir algo juntos. Y yo creo que ahora es la oportunidad, porque estamos todos queriendo construir algo juntos, algo que nunca había pasado. Nunca había pasado que gente de izquierda, de derecha, chileno y mapuche queríamos construir algo juntos. Si no aprovechamos esto, vamos a volver a una especie como de
se van a volver a ocultar los malestares, no es que no van a dejar de existir, se van a ocultar y van a estallar en 10 años más con más fuerza. Pero todavía, yo creo que todavía la gran masa tiende a pensar de que las soluciones están en otro y de que el cambio está en otro. Y efectivamente hay soluciones que están en manos de otros, entre comillas, pero también tiene mucho que ver con lo que decía don Claudio, que el político, uno mismo, se transforma en político y se transforma en otra persona. Y también no solo cuando es político, sino que cuando tiene algo de poder, también abusa del otro. Es decir, también nosotros tenemos que tener claro que no todos estamos siendo abusados de la misma forma. Es decir, yo como profesor, yo no puedo decir que estoy sufriendo lo mismo que sufre el anciano que gana 100.000 pesos. O sea, no me puedo poner, entonces, como yo, como profesor, que tengo un nivel de ingreso un poco mayor, me pongo en el lugar y también qué estoy dispuesto a dar yo, porque soy de un sector que no gana el mínimo. Eso se hace eliminando la segregación, porque vivimos en un país súper segregado. ¿Qué significa segregado? Que vivimos como en estancos separados, ¿no? En términos de clase, en términos de pueblos o nacionalidades, en términos de lugares geográficos donde vivimos, y tratamos de cuidar y defender esas segregaciones, porque todo lo que es distinto lo encontramos como una amenaza. Entonces, en el fondo, en la medida en que yo me trato de poner en el zapato del otro, también le voy a descubrir la horma, el olor, o sea, y eso pasa porque el Estado pueda ayudar a garantizar espacios no segregados de convivencia. Voy a poner un ejemplo súper concreto. En términos de educación, eso pasa por el tema de la selección. O sea, cuando hay escuelas o colegios privados y públicos que tienen selección, lo que sucede automáticamente por el modelo en el que estamos, en que segregamos, diferenciamos unos de otros, y en la medida en que podemos compartir el mismo espacio, también nos damos cuenta de las mismas problemáticas. Voy a poner otro ejemplo. Hasta ahora, es como las pelotas, creo yo, pero no importa. Hasta ahora el monopolio de la fuerza, que es el monopolio que el Estado administra a través de las policías, es un esfuerzo público. No hay policía privada, digo, en términos generales. Lo que pasa es que a medida que han pasado los años, cada vez hay más pseudos policías privados. Pero bueno, por lo tanto, cualquier persona que quiere influir en el cambio de las políticas policiales tiene que meterse en el área pública. Tenéis que obligatoriamente meterte en el área pública y en la arena pública para cambiar lo que tú crees que está mal en la policía, porque no basta en mi barrio, lo que sea. En cambio, la educación, como está entregado al mercado, eso ha ido cambiando en los últimos años, pero como está entregado en el mercado, cualquiera puede influir con su poder adquisitivo, con su plata, puede influir en el tipo de educación que se da. En cambio, si la educación fuera absolutamente pública, por ejemplo, obligaría a todos aquellos que tienen dinero no a poner dinero, sino a meterse en la arena pública, a la discusión pública sobre la educación, ¿no? Y eso cambia las dinámicas, porque en el fondo te obliga a tener que empezar como a mirar al otro, a dialogar con el otro, a discutir con el otro. Si eso pasa en lo público, lo podríamos ver eso en la educación, lo podríamos ver en la salud, en muchas otras áreas. Yo creo que vamos llegando al final de la edición. Quiero insistir en un tema que he sido el único que se atrevió a ponerlo sobre la mesa y a discutirlo, digamos. Creo que se puede uno transformar en un animal político y no ser un enajenado ni una mala persona, ¿eh? Tenemos ejemplos clarísimos, y en esta mesa, ¿cierto? Yo quiero recordar en este día de tanta emoción para el pueblo de Chile, que lo recordara Clotalio Bles, por ejemplo, que fue un político toda su vida, un dirigente sindical principalmente, pero un gran político, ¿cierto? Y quiero reivindicar a José Mujica, por ejemplo, el presidente de Uruguay, que fue un político que todos ustedes han conocido, y eso demuestra que sí se puede ser político y se puede ser una buena persona, y que no todos los políticos, digamos, son necesariamente corrompidos por el solo hecho de que se transforman en políticos. Yo creo que esa cuestión nos ha hecho, yo creo que todos debemos entrar a la arena, todos debemos entrar a poner nuestros temas sobre la mesa y permitir que se haga, propiciar que se haga, y usted, cuando le digan asista a la asamblea, vaya y defienda su idea con pasión,
defienda su idea con intensidad, pero con respeto, pero que defienda su idea. Y si no convence a la mayoría, acepte que su idea todavía no ha calado, y llegará un día, como en el caso de hoy, me ocurrió personalmente, ¿cierto? Escribí un correo a una prima mía y le dice, no estábamos equivocados, en el 73 no estábamos equivocados. Y hoy, 46 años después, yo sigo sosteniendo que no estábamos equivocados. ¿Ya? Los equivocados eran otros. Eso, bien. Yo creo que lo que hemos conversado hoy día de algo le va a servir a nuestros auditores. Que ya está, pero sería muy interesante que se conversaran en las casas, en el campo o las comunidades, si es que alguno está escuchando, acerca de lo que ha dicho Carlos, Fuente, Siegfried y acá el profe. Pero quiero en este instante a ver qué está pasando en Santiago. Resulta que los militares no se veían y estaban metidos dentro del metro. Claro que cuando salen había un poco de fuego afuera en las salidas del metro. Ahí estaban estos pícaros. Ahora, creo que cada uno... A mí me tocó ir, bueno, todavía sigo en esta puta vida. Me tocó pasar por toda esa cosa de la tiranía del compañero Pinochet. Vi matanza. La única diferencia que hay en lo que está ocurriendo hoy día con lo que ocurrió en aquel entonces, que los medios para poderse comunicar entre las personas no existían lo que hay ahora, no existían. Entonces estábamos muy limitados. Tuvimos 17 años de una dictadura fuerte, muy fuerte. Y hoy día, ¿cómo podemos llamar presidente a Piñera? La única diferencia que hay, que esto ha sido brutal lo que está ocurriendo hoy, la única diferencia que hay es que nos enteramos y nos salen las cosas por esas cosas de las Seibo y qué sé yo cómo se llaman, que las domino muy poco. Entonces, ¿cuál es el mensaje personal a los auditores y a mis compañeros que están acá en la mesa? Lo siguiente: pensemos sobre lo que está ocurriendo. Pensemos en nuestro vecino. Pensemos en nuestra familia, que somos todos. Porque hoy día aparece muy extraño que empiezan a aparecer uno de los dueños del país ofreciendo un mínimo de 500 lucas, diciendo que el gobierno podría haber arreglado en un día porque dinero hay. No sé si ustedes se recuerdan cuando dije que había que nacionalizar la banca porque era nuestra, la minería porque era nuestra, y así sucesivamente. ¿Por qué? Hoy día las forestales de quién son? Nuestras, decreto 701. ¿Cuáles son los dineros que se utilizan hoy día en la banca? De las famosas AFP, ¿verdad? Que senadores, diputados, presidentes no las han tomado, o sea, como que no las toman, es como una vaca sagrada que hay ahí. Entonces, todo esto y esta conversación que hemos tenido hoy día, ojalá se pueda repetir, ojalá. Ahora, a los comerciantes se les agradecería mucho que no especularan. Y a los bandidos, a los puta madre estos,
No les digo que tengan cuidado. Pero hoy, así como hay cambios tan grandes, también hay cambios para ellos. Como no sabemos de leyes, actuamos ojo por ojo, diente por diente. Que lo entiendan, entiéndanlo. Además, como decía Pinochet, las tengo no identificado. A todos sabemos aquí quiénes son. No hueven, niñitos, porque les puede salir muy caro. Esa bronca que hay también es contra ustedes. Bien, yo, perdone que ya, terminé yo. Como estamos terminando, Siegfried, despedirse de los auditores. ¿Está abierto? Sí. Bueno, estaba viendo recién imágenes y tomas de Plaza Italia. Impresionante, impresionante. Bueno, mi deseo final es más es una sociedad más justa, ya, para todos, donde no hayan privilegios, donde nuestros abuelos puedan tener una vejez digna, que no se llegue a la vejez con miedo. Ya, hoy día estaba leyendo en la mañana que un matrimonio de abuelos se quitó la vida, ya, porque no querían ser más carga de sus hijos. Y que esto valga la pena, todo lo que está pasando en nuestro país que valga la pena, ¿no es cierto? Y que bueno, es difícil llegar después de esta conversación que hemos tenido, uno reflexiona y dice, puta, no es tan fácil como uno quisiera de repente, ¿eh? Los mejores deseos nomás, y bueno, pues vamos a estar apoyando a través de como dice también Carlos, el juntarnos, en conversar, esa práctica que se ha perdido, ya que ya no existe. Así que voy a llamar a mi presidente de la Junta de Vecinos de mi sector para que nos empecemos a juntar. Eso es. Y mucha suerte, muchas gracias, chiquillos. Carlos, también. Antes, ¿te puedo dar una para nuestros auditores, para don Manuel y para todos los que están en este panel? Algo que no se nos puede sacar, nadie se lo puede sacar de la cabeza, so pena de cometer errores cuando se enfrenta a la situación que vive el país en este momento. Esto no se parece nada al 73. El 73, la intervención de las Fuerzas Armadas fue para derribar un modelo que se pretendía instalar. Y hoy la intervención de las Fuerzas Armadas es para sostener un modelo que el pueblo quiere desarmar. Así que, por lo menos en el papel que van a desarrollar las Fuerzas Armadas en los futuros acontecimientos, el juego va a ser muy, pero muy distinto. No en la forma, pero sí en el fondo. Yo quiero terminar con... Así que no se confunda. Quiero terminar con una cita de la Biblia y con una cita del Padre Hurtado. La cita de la Biblia dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Proverbios 29:2. Y del Padre Hurtado: aunque todos fueran santos, no por ese solo hecho se solucionaría el mal social. Es necesario observar las cosas, criticar las ideas, razonar sobre los acontecimientos, proponer planes y construir en justicia. Que ojalá sea una buena noche para muchos y muchas, que el miedo se vaya y que llegue la esperanza a un nuevo Chile. Bueno, estamos despidiendo este programa especial de Radio Camila, donde pudimos conversar acerca de lo que estaba ocurriendo en nuestro país y a nivel local también, y decir como últimas palabras, efectivamente, don Claudio, creo que el 70-73 tenían razón. Y yo creo que viniendo tal vez de una persona que pasó por el otro lado,
para llegar acá, son más valiosas las palabras de encontrarle que efectivamente creo que tenían razón. Este ha sido el programa de Radio Camila. Creo yo que va a ser repetido el día de mañana, Así por donde es. tengamos más sintonía. Un saludo para todos nuestros queridos vecinos de Tirúa. Buenas noches, hasta pronto. Bueno, ahí, Buenas noches. A todo el panel. Agradecer a las personas que vinieron acá a compartir con nosotros toda su sabiduría, toda su opinión. Eso es lo que nos hace falta. Siempre es bueno conversar un poco. Tenemos opiniones diversas y eso es lo importante. Bueno, este programa estará en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, en Radio Camila Tirúa y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Les dejamos todas las informaciones a través de nuestra emisora. Agradecemos a todos nuestros invitados y que tengan una muy buen día, buena noche, donde quiera que estés. Gracias por su sintonía.